Capítulo 39. Reina de la Oscuridad Eterna. Entonces, creo que sé dónde está el niño, comentó Kirishima. De hecho, Nezu había hecho que el equipo D esperara un poco, para que pudieran cambiar un poco la ciudad falsa. En primer lugar, lo habían cambiado al modo nocturno, cubriendo la ciudad en una cúpula que emitía una falsa luz de luna. Las únicas otras fuentes de luz eran las farolas que estaban esparcidas por la ciudad. Sin embargo, el cambio más notable fue el enorme castillo que ocupó el lugar de algunos edificios. Parecía estar hecho principalmente de cemento, lo que significa que lo más probable es que cementos se usara para hacerlo tan rápido. Aún así, no fue muy difícil averiguar dónde estaba el niño que se suponía que debían encontrar. Bien, lo más probable es que estén dentro del castillo, dijo Tokoyami. Aunque teniendo en cuenta cómo han sido las pruebas de nuestros otros compañeros de clase, tengo pocas dudas de que es una trampa. Seguiré adelante. Cualquier ataque sorpresa tendrá que pasar por mí. Kirishima endureció sus brazos y juntó su puño. No hay discusiones ahí. Toru le dio un pulgar hacia arriba, no es que nadie pudiera verlo, ya que ella estaba sin sus guantes. Con eso decidido, Kirishima salió al frente, con Tokoyami y Toru detrás y Ojiro protegiendo la retaguardia. De vuelta en la sala de observación. Entonces un castillo, comentó Zero, un poco desconcertado de que hicieran todo un maldito castillo solo para este niño. Sí, ella es un poco, demasiado dramática. Izuku suspiró, aunque había una pizca de sonrisa en su rostro. Oh. Es Kiba. Finalmente es hora de Kiba. Mina preguntó muy ansiosamente. Representando a más de la mitad de mis lectores. Bueno, sí, es ella. Izuku admitió tímidamente. A diferencia de los demás, ella estuvo muy involucrada en el proceso de hacer este ejercicio. Por supuesto, tuvimos que rechazar muchas de sus solicitudes porque muchas de ellas eran poco realistas. Pero el ejercicio todavía tiene mucho de Kiba a eso. Sí. Mina vitoreó. No encuentran mucha resistencia. Todoroki señaló mientras veía a sus 4 compañeros viajar hacia el castillo. Esperaba más de esos monstruos Grimm. Quizás estarán allí cuando intenten entrar al castillo. Sato teorizó. No. Izuku negó con la cabeza. Kiba tiene algo diferente planeado. Creo que sería mejor si solo vieras. Unos minutos más tarde, con el equipo D, cuando el equipo D llegó a la entrada del castillo, encontraron a Kiba esperándolos. De pie en un balcón sobre la puerta. Kiba llevaba un vestido negro muy elegante, con guantes negros largos y zapatos de vestir negros. Además de una corona dorada con grandes rubíes rojos. Y su cabello estaba peinado con elegantes taladros. Bienvenidos, héroes, dijo Kiba en un tono muy presumido, su rostro reflejando su confianza mientras literalmente miraba a los estudiantes con desprecio. Por tu aparición. Soy Kiba Midoriya. Reina de la eterna oscuridad. La legítima gobernante de todo lo que vive y respira. Y la destinada a heredar la tierra. Esto tuvo varias reacciones. Tokoyami se quedó en silencio, ya que tenía malos flashbacks de la escuela secundaria. Wow. Esto es mucho, pensó Ojiro. ¿Es esto parte del ejercicio? ¿Qué está pasando? Kirishima se preguntó confundido. Toru por otro lado. Toru chilló. Esquiva. Ah, la amo. Mírala. Mira lo linda que es y su lindo vestidito. Todos se sorprendieron por el repentino estallido de la chica invisible. Sobre todo Kiba, sobre todo porque no sabía que estaba allí. Así que este es el extramer por el que estabas tan emocionada. Sí, eso tiene sentido, dijo Ojiro, mirando bien a Kiba. Este es el tipo exacto de persona que disfrutaría internet. Bueno, seguro que es linda, admitió Kirishima. La más linda. Toru dijo efusivamente. Kiba Fake tosió en su puño para atraer la atención hacia ella. Veo que mi reputación me precede. Pensar que incluso alguien en el grupo del héroe me admiraría tanto. Bueno, volveremos a hablar de eso más tarde. Por ahora, debo ponerte a prueba para ver si mereces mi tiempo. Ahora. Ven. Nuke la veré. ¿Qué? Dijeron los 4 estudiantes a la vez. Luego, desde el interior del castillo, escucharon un chasquido. Como si un gran caballo se acercara a ellos, muy rápidamente. ¿Qué clase de nombre es? Antes de que Ojiro pudiera terminar, fue cortado. Un grito ensangrentado y ensordecedor atravesó el aire, lo que obligó a los estudiantes a apretar la cabeza, aguzando el oído con la esperanza de evitar que el ruido les llegara. A través de las puertas salió otro enorme Grimm.
Este era mucho más horrible que cualquier otra cosa que hubieran visto hasta este momento. Su mitad inferior era un enorme caballo Grimm, que parecía bastante normal para un Grimm, con la excepción de que su caja torácica sobresalía de su pecho, y su ojo rojo brillaba un poco más brillante y más amenazador que el otro Grimm. La parte particularmente horrible fue el jinete, que estaba físicamente unido a eso por su torso. Su cuerpo era delgado, con la caja torácica sobresaliendo de la misma manera que el caballo, y de su columna vertebral salían huesos espinosos dentados. Su boca no parecía poder abrirse por completo. Como las partes negras de su boca inferior parecían estar pegadas a la parte blanca ósea de su boca superior, como si sus dientes se hubieran hundido en sus encías y la estuvieran tirando hacia arriba. Su boca emitía un extraño resplandor infernal que también se podía ver en sus ojos. Para hacerlo aún más demoníaco estaba su máscara con 2 cuernos largos en la parte superior de su cabeza, y sus brazos largos, desproporcionados y delgados, que bajaban hasta el suelo, y al final de ellos, en lugar de manos estaban 2 cosas, que estaban en algún lugar entre garras y dedos. En resumen, parecía que los jinetes de la muerte habían llegado y estaban físicamente unidos al caballo. Los 4 estudiantes se quedaron absolutamente quietos, paralizados por la conmoción y el horror. De vuelta en la sala de observación. ¿Qué diablos? Caminar y espetó. El lenguaje. Ida logró recomponerse lo suficientemente rápido como para regañar a su compañero de clase, pero sus ojos todavía estaban pegados a la pantalla. Oye Midori, ¿alguna vez has considerado llevar a estos niños a un terapeuta? Mina le preguntó a Izuku, tratando de apartar la mirada de la pantalla tanto como fuera posible. Constantemente, admitió Izuku. Honestamente, estoy un poco avergonzado de mí mismo por no tenerlos a todos en citas regulares. Es solo que, es difícil encontrar personas en las que confíe con sus hijos. ¿No tienes otros empleados en los que confíes para tus hijos? Preguntó Todoroki. Bueno, y ya ves, Izuku estaba sudando un poco, apartando la mirada de la clase mientras su rostro se ponía rojo. Los ojos de Momo se agrandaron. Espera un minuto, ¿estás diciendo que todavía no has contratado a ningún otro empleado? Ochako le dio a Izuku una mirada severa, haciéndolo sudar aún más. ¿Esperar qué? Preguntó Hiro. Una vez más, la clase recibió otra sorpresa, cuando de repente todos se dieron cuenta de que Izuku se estaba ocupando de todos estos niños terriblemente peligrosos, solo. De repente, algunos de ellos, como Todoroki, Shinso y Momo, habían notado algunas cosas sobre Izuku que no conocían antes. Como las bolsas alrededor de los ojos y su postura demasiado cansada. Como si solo se basara en café y determinación. Quiero decir que he estado buscando candidatos. Izuku se defendió rápidamente. Es solo, como dije, es difícil encontrar personas que se ocupen de sus hijos. He escuchado historias de terror sobre niñeros o personas que dirigen orfanatos que abusaron y maltrataron a los niños. Y los niños, ya han sido a través de tanto. Pero si sigues así, te hundirás en el suelo. Regañó Ochako. ¿Cuánto dormiste anoche? Oh bueno, ya sabes, un rato, respondió Izuku sin responder, lo que hizo que Ochako lo fulminara con más fuerza. ¿Tienes algún tipo de peculiaridad que te ayude con el cansancio? Le preguntó Mina. Esto solo hizo que Izuku sudara aún más. ¿Podemos no hablar de mierda? Deku no tiene una maldita peculiaridad. Oh no, murmuró Izuku. En la sala de observación entró Katsuki Bakugou. Todavía en unos pocos elenco, ya que Recover Girl no pudo curar todos los huesos rotos que Kai le había dado. Estaba agotado y su cuerpo todavía le dolía, pero eso no le impidió cojear en su camino hasta aquí y mirar a Izuku como si tomara toda su existencia como un insulto personal. Lo que hizo. Deku no tiene peculiaridades. Bakugo ladró. Por eso se ha estado escondiendo de mí. Durante meses. La mayoría de la clase le dio a Izuku miradas de sorpresa, recibiendo otra sorpresa en poco tiempo. Sin embargo, Izuku cambió de nervioso a exasperado. Kacchan. No me he estado escondiendo de ti, solo me mudé. ¿Dónde? Bakugo le gritó. Izuku suspiró y negó con la cabeza. Kacchan. Tendremos esta conversación más tarde. Como el infierno, puedes decirme qué hacer. Bakugo cojeó hacia él, pero Ochako se interpuso en su camino. Fuera de en medio, cara redonda. Intenta moverme. Ochako lo desafió con un tono mortalmente serio. No llegarás muy lejos con esos yesos. Parece que estás a punto de volcarte. GRRRRR. Bakugo abrió la boca para soltar más maldiciones y amenazas, pero alguien mucho más amenazador habló primero. Katsuki Bakugo.
Todos se quedaron paralizados cuando Nezu habló. Su tono era tan tranquilo como siempre, pero había una amenaza subyacente entre sus palabras que envió escalofríos a la columna de Bakugo. Necesito recordarte que estás en un hielo extremadamente fino. Actuar tan descortés con nuestro invitado es una ofensa digna de detención al menos. TCH. Bakugo contuvo la lengua. Estaba absolutamente enojado, pero sabía que decir literalmente cualquier cosa en este momento no lo ayudaría. No con alguien como Nezu. Y dudo que chica de recuperación te autorizara a dejar el ala médica tampoco. Lo que significa que no solo amenazaste a nuestro invitado, sino que desobedeciste a uno de nuestro personal para hacerlo. Dedujo Nezu. Y lo que es peor es que el invitado al que amenazó es un asociado de alto rango del gobierno. Y el jefe de la rama de QR del gobierno. Espera, ¿qué carajo? Katsuki fue tomado por sorpresa por eso, mirando a Izuku con una mezcla de ira y conmoción. Deku. ¿Qué diablos has estado haciendo? Te lo explicaré más tarde, es una larga historia. Izuku suspiró. Por ahora deberías volver a la oficina de Recovery Girl. Te lo contaré más tarde. Te lo prometo. Bakugo quería gritarle. Dile que no puede decirle qué hacer. Pero podía sentir la mirada de Nezu. Advirtiéndole que si hacía algo gracioso, lo pagaría caro. Sí, creo que sería lo mejor. Nezu estuvo de acuerdo. Y creo que sería mejor si hicieras esto, ahora. Si las miradas pudieran matar, Izuku habría muerto hace mucho tiempo, pero ahora mismo, habría sido atomizado. Pero eso fue todo lo que pudo hacer. Dale a Izuku una mirada furiosa y, finalmente, darse la vuelta e irse hacia la oficina de Recovery Girl. Después de eso, hubo un prolongado periodo de silencio, mientras la clase asimilaba esta nueva información, mientras Izuku se preparaba para lo peor. Entonces, sin peculiaridades, Hombre, eso apesta. Kaminari dijo. Izuku estaba un poco sorprendido, pero aún más cuando Hiro lo apuñaló con una de sus jotas. Ah. ¿Para qué diablos fue eso? Kaminari se frotó el brazo donde Hiro lo había apuñalado. Por ser un idiota insensible. Hiro le siseó. Aunque dudo que tuvieras alguna intención dañina, tus palabras podrían tomarse ofensivamente, Kaminari, explicó Shoji. Podría tomarse como si lo miras con desprecio. ¿Qué? Oh, mierda, lo siento mucho, hombre. Kaminari se disculpó rápidamente. No, está bien. Izuku lo tranquilizó nerviosamente. Tienes razón, apesta mucho. Más de lo que puedes imaginar, murmuró Ochako con amargura. Y eso explica los problemas de confianza. Shinzo ahora vio a Izuku bajo una luz completamente nueva. Discriminación peculiar. Pensé que todo el asunto con Bakugo era la razón, pero eso era solo una pequeña parte de algo mucho peor, ¿no? ¿La discriminación por peculiaridades es realmente mala por aquí? Preguntó Mina, con una expresión muy preocupada en su rostro. Espera, ¿eso significa que Bakugo es Kirkist? Preguntó Zero. Quiero decir que no lo sé. Preguntó Sato antes de mirar a Izuku con curiosidad. ¿Es él? Si es así, entonces es espantoso que Wale haya permitido entrar a pesar de esto. Todoroki miró a Izuku. ¿Qué tan mal te trató porque no tenías peculiaridades? ¿O hubo otra razón? Izuku no sabía muy bien qué decir y se veía cada vez más incómodo, con toda la atención apuntada hacia él. Por su falta de peculiaridad. Afortunadamente, esto fue muy diferente al pasado. Suficiente. Ida gritó de repente, haciendo que casi todos saltaran. Ese detalle era obviamente algo que Midoriya estaba tratando de ocultar, y algo que claramente lo hace sentir incómodo. Es un invitado de honor Enoa y deberíamos desistir de preguntar sobre tales cosas por el momento. Somos en su mayoría un grupo de extraños para él. Realmente no sé por qué pensarías que él querría abrirse con nosotros. Asui les recordó a todos. Sí, chicos, denle un poco de espacio. Ochako dijo, interponiéndose entre Izuku y todos los demás. Gracias. La cara de Izuku se puso roja. Avergonzado por tener que esconderse detrás de sus amigos de algo que en última instancia, en su opinión, debería haber podido manejar. Correcto. Supongo que lo último que me gustaría hacer es hablar sobre mis problemas de discriminación con un grupo de personas que conocí hace menos de 2 horas. Shinzo se reprendió a sí mismo. El adolescente de cabello púrpura ahora tenía un gran interés en lo que fuera la historia de Izuku. En parte por curiosidad y en parte porque quería saber cuánto debería odiar a Bakugo. Poniendo la condición de Midoriya. ¿Está bien llamarlo así?
Momo no estaba realmente segura de cómo manejar esta situación y tenía mucho miedo de ser etiquetada como Kirkist o peor aún, inconscientemente como Kirkist. Realmente no importa, esa es una de las mejores cosas que la gente ha llamado, explicó Izuku. Oh, bueno, no quiero sonar desdeñosa, pero dejando eso de lado, ¿te gustaría explicar la parte en la que Nezu dijo que estabas a cargo de la sucursal de QR? Preguntó Momo. Le había tomado un tiempo superar ese hecho en particular. Simplemente no tenía ningún sentido para ella. No solo una persona no debería estar haciendo tanto trabajo, sino que tenía 15 años. ¿Desde cuándo pueden los 15 años ser agentes del gobierno y mucho menos dirigir una rama del gobierno? ¿Sí? ¿De qué se trata? Ochako, en su rabia contra Bakugo, se había perdido por completo esa parte la primera vez y ahora se preguntaba en qué se había metido su amigo ahora. Eso no era necesariamente cierto. Si bien tengo influencia sobre la rama de QR, y tengo el poder y las responsabilidades alineadas con ellos, técnicamente no estoy a cargo. Izuku explicó. Eso era cierto. Si bien la rama de remoción de Kirk haría básicamente cualquier cosa que dijera teniendo en cuenta que podía poner fin a toda la rama en cualquier momento, eso era solo en la práctica, ya que en el papel el gobierno todavía estaba completamente a cargo de esa rama, y esa rama ahora tenía sus propios líderes y funcionarios. Esta puede ser una pregunta estúpida pero, ¿cuál es la rama QR? Preguntó Kaminari. Yo tampoco sé qué es. Admitió Zero. Mirando a su alrededor, era fácil darse cuenta de que la mayoría de la clase tampoco parecía saber qué era. ¿De verdad? ¿Ninguno de ustedes ha oído hablar de eso? Momo miró a toda su clase en estado de shock. Yo supongo que la noticia ha comenzado a difundirse recientemente, pero esperaba que al menos algunos de ustedes lo supieran. Significa la rama Kirk Removal, explicó Nezu. Esta vez toda la clase estaba en estado de shock y se notaba. Espera. ¿Eliminaciones de peculiaridades? ¿Cómo deshacerse de las peculiaridades? Los ojos de Zero estaban muy abiertos y su mandíbula colgaba, y esta expresión era compartida por una gran parte de la clase. Ese sí, admitió Izuku, antes de explicarse rápidamente. La rama QR se centra en eliminar las peculiaridades de los OC de nivel 2. Y solo creo que deberían eliminarse las peculiaridades. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Incluso que, Momo realmente no podía entender que un solo adolescente estuviera a cargo de una función tan importante, que podría cambiar la vida de tanta gente. ¿Cómo se puede borrar una peculiaridad? Preguntó Todoroki. ¿Y cuáles son los criterios para ello? Preguntó Shinso. Bueno, no puedo decirte cómo sucede, pero en cuanto a los criterios. Por lo general, solo las personas con peculiaridades que son demasiado peligrosas para que se les permita existir en la sociedad. Izuku trató de pensar en el mejor ejemplo. Por ejemplo, había un niño que tenía una peculiaridad de la ruleta. Cada 24 horas su peculiaridad cambiaba de una cosa a otra. Esto causaba muchos problemas diferentes, ya que nadie podría adaptarse a su peculiaridad ya que seguía cambiando, la mayoría de las veces esto solo conduciría a lesiones menores y daños a la propiedad a pequeña escala, sin embargo, algunas de sus peculiaridades eran tan peligrosas que conducirían a una muerte y destrucción masivas. Se tuvo que acogerlo y contenerlo. Y dado que no había nada que pudieran hacer para contener su peculiaridad, las únicas opciones que tenía serían permanecer encerrado para siempre o que se eliminara su peculiaridad. Todoroki resumió. Eso apesta. Mina gritó. Estar encerrado porque naciste con una peculiaridad peligrosa. ¡Qué horrible! Dijo Momo. Izuku. Ochako, a diferencia de los demás, estaba más preocupada por su amiga. Después de todo, ella sabía que tener que decidir el destino de la vida de las personas debía pesar mucho sobre él. Desafortunadamente, hay pocas opciones para nadie en el asunto, dijo Nezu. Si las personas con estas peculiaridades fueran liberadas, eventualmente causarían bajas. Quieran o no. Sus peculiaridades son simplemente demasiado incontrolables. Y estas son las únicas dos opciones reales. Es realmente horrible para estas personas y sus familias, pero hay pocas opciones de lo contrario. La clase se quedó en silencio, con un sentimiento de frustración creciendo dentro de la mayoría de ellos. Frustración por la desgracia de estas personas inocentes, a quienes no podían hacer nada para ayudar. Por supuesto que eliminar las peculiaridades es solo un último recurso, les aseguró Izuku. El DSN tratará ante todo de encontrar formas para que estos niños vivan con sus peculiaridades, en lugar de simplemente quitárselas, al menos lo harán mientras yo decida a quién se borran sus peculiaridades.
Me imagino que el gobierno ha estado tratando de ampliar el alcance de esta rama. Nezu le preguntó. Sí, pero quitarle la peculiaridad a alguien es un asunto serio. Uno que no debería ser tratado como una primera o incluso una segunda opción. Izuku explicó. Los está condenando a una vida de penurias. La clase una vez más se quedó en silencio, ya que tenían que asimilar completamente lo que había dicho Izuku. Bueno, creo que es suficiente desviar el rumbo. Parece que la batalla con ese monstruo está a punto de terminar. Dijo Nezu, volviendo la atención de todos al ejercicio. Hace unos minutos, con el equipo de Ra. El monstruo, porque no voy a escribir su nombre cada vez, dejó escapar otro grito ensordecedor, mientras cargaba hacia ellos. Uf. Dark Shadow. Tokoyami se tapó los oídos y llamó a Dark Shadow para que atacara. La peculiaridad sensible que había sido suprimida desde que comenzó el ejercicio, salió de su capa para enfrentarse al Green que cargaba. Dark Shadow era bastante grande debido a la falta de luz, aproximadamente del tamaño del torso de la criatura, por lo que cuando los dos se encontraron, Dark Shadow pudo atacar el pecho del monstruo, pero si bien esto aturdió un poco al jinete, no lo hizo lograr evitar que el caballo cargue hacia ellos. Tengo a esto. Kirishima activó su peculiaridad, endureciendo sus brazos y corriendo hacia el monstruo. Kirishima agarró las patas del caballo a mitad de la carga y trató de retenerlo, pero cada vez que el caballo levantaba sus patas, se llevaba a Kirishima con él. ¡Uah! 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 El caballo detuvo su carga, pero solo para que de esa manera pudiera agitarse, para tratar de tirar a Kirishima de su pierna. Mientras tanto, Dark Shadow estaba ocupado atacando la cabeza del monstruo, arañándole la cabeza y haciendo algunos rasguños en su máscara. El Nukelabe agarró la cara de Dark Shadow y luego comenzó a empujarlo, por mucho que fuera, para sorpresa de todos, con los brazos extendidos, empujando a Dark Shadow un par de docenas de pies en el aire, antes de girar su cuerpo y balancear a Dark Shadow, y luego lo golpeó en el suelo. Todos cierren los ojos. Toru gritó. Sabiendo lo que se avecinaba, todos cerraron los ojos. Vi queso. Toru desató un enorme destello de luz que cegó al caballo y al jinete. Ra. La criatura se tambaleó hacia atrás, el jinete se tapó los ojos con las manos mientras el caballo comenzaba a dar vueltas mientras estaba cegado. Ojiro aprovechó este tiempo para saltar a la cabeza del caballo, usando su cola para levantarse antes de golpear la cabeza con la cola. Esto no causó mucho daño, pero aturdió aún más al caballo y lo hizo tropezar. Dark Shadow. Sus piernas. Ordenó Tokoyami. Dark Shadow se levantó y cargó contra sus patas, haciéndolo tropezar y haciendo que el caballo cayera. Ahora. Por su cabeza. Tokoyami permitió que Dark Shadow creciera un poco más, y la peculiaridad sensible fue directamente hacia la cabeza del jinete. El monstruo estiró uno de sus brazos hacia Dark Shadow para protegerse, pero luego Ojiro se levantó de un salto y lo apartó de un golpe. Estaba a punto de usar su otro brazo para intentarlo de nuevo, pero Kirishima lo retuvo. Hoy no. Dark Shadow alcanzó su cabeza, abrió su enorme pico. Y le mordió la cabeza. En ese momento, la criatura dejó de moverse y se desplomó. Unos segundos más tarde, comenzó a evaporarse y, finalmente, se convirtió en nada más que humo negro. Tokoyami vio como el monstruo desaparecía y obligó a Dark Shadow a volver a su lado, reprimiendo sus emociones lo suficiente como para encogerlo. Está bien, de acuerdo. Toru aplaudió, levantando las manos en celebración, no es que nadie pudiera verlo. Pensé que sería mucho más difícil. Probablemente lo hubiera sido si no fuera por Dark Shadow. Ojiro señaló, tomándose un momento para respirar. Sí, eso fue increíble. Kirishima elogió a su compañero de clase. Ustedes dos son hombres como el infierno. HMPH. Un asunto simple. Todos ustedes también se desempeñaron bien. Tokoyami dijo simplemente. Ahora, enfrentemos al niño. Oye Agakure, dijiste que has visto a este niño en YouTube, ¿verdad? Preguntó Kirishima, mirando a su alrededor ya que no podía verla. Así es. Toru tenía una gran sonrisa en su rostro, no es que nadie pudiera verlo. Es tan linda la forma en que actúa como una pequeña reina. Y cuando se equivoca o comete un error, tartamudea y trata de arreglarlo, es tan linda. Sé cierto. ¿Pero qué pasa con su peculiaridad? Preguntó Ojiro. Oh, es una especie de peculiaridad de mejora, reveló Toru. Es súper fuerte, rápida y dura. Y sigue llamándose vampiro, así que probablemente tenga que beber sangre. Tal vez sea como el capricho de Sato, pero con sangre en lugar de azúcar.
Kirishima especuló. En ese caso, sería mejor si Kirishima una vez más tomara la delantera, les dijo Tokoyami. Claro. Más que feliz de recibir un golpe por mis amigos. Kirishima le dio el visto bueno. Porque así es como lo hace un hombre de verdad. Con eso decidido, todos pasaron al castillo. Cuando entraron, encontraron que el castillo era bastante sencillo, sin ningún color ni decoración. Lo cual era de esperar dada la rapidez con que se hizo. También era muy estrecho y pequeño. El pasillo por el que atravesaban no conducía a ningún otro sitio que no fuera frente a ellos y tampoco parecía que hubiera otras habitaciones. La verdad era que el castillo era principalmente de cemento con un pasillo y una sala del trono sin otras habitaciones. Cuando finalmente llegaron al salón del trono, fueron recibidos con la vista de Kiba, sentada en un trono de cemento. Parecía que mientras habían estado luchando contra los Grimm, Kiba había ido a cambiarse de ropa. Ahora llevaba lo que parecía una armadura rojo sangre, así como su capa habitual. También sostenía una copa de vino con algo de sangre. Dios mío, mira su pequeña armadura. Toru chilló. ¿Quién hizo eso? Kirishima se preguntó. Héroes. Kiba se dirigió a ellos, sin apartar la mirada de su copa de vino. Veo que has derrotado a Minuke Labee. Tiene que haber un nombre mejor para eso, murmuró Ojiro. Kiba se levantó de su trono y se alejó de ellos. ¿De verdad entiendes por qué debo gobernar este mundo? Se supone que, debemos responder eso. Kirishima no pudo pronunciar más palabras cuando una mano invisible cubrió su boca. SHHH. Va a empezar a monologar. Toru susurró. Ustedes, unos pocos privilegiados, nacidos con habilidades que se ajustan al gusto del público, nunca entenderían las luchas de mis hermanos y hermanas. Kiba continuó, pocos sabían que la razón por la que se había alejado era porque había escrito un guión y actualmente lo estaba leyendo. Cuando mi padre me encontró, fui arrojada a la cuneta por la gente despreciable a la que se le había dado el honor de darme a luz. A pesar de mi belleza. A pesar de mi gracia. A pesar de mi poder. A pesar de mi perfección. La peculiaridad me convirtió en nada más que un parásito. Una sanguijuela chupasangre es como me llamaban. ¿Es esto real? ¿Es esto un acto? ¿Qué está pasando? Ojiro no estaba preparado para un monólogo completo cuando fue a la clase de heroicos hoy. Esto va a durar bastante tiempo, ¿no? Tokoyami se encogió. Sabía mejor que nadie que este tipo de discursos no eran breves, porque hubo un momento en que los pronunció. Que alguien como yo sea tratado como basura demuestra que esto está mal. Que es injusto. La actuación de Kiba fue mala, como de costumbre, pero era lo que uno esperaría de un niño. Y sus exagerados movimientos de manos lo hacían aún más entretenido. Y yo, que soy perfecta. Yo, cuyo poder se sienta por encima de todas las cosas. Yo, cuya mirada mira hacia abajo sobre todo. Yo, Kiba, seré quien corrija estas imperfecciones. De vuelta en la sala de observación. Wow, ella está realmente dándolo todo. Kaminari señaló, mientras Kiba seguía hablando. Tiene una gramática impresionante para su edad. Momo elogió a la joven. Bueno, ella leyó un diccionario completo, explicó Izuku. ¿Por qué? Kaminari preguntó, su rostro mostraba pura confusión. No he leído un diccionario. Podríamos decirlo, sonrió Hiro. ¿Cuánto tiempo piensa seguir hablando? Preguntó Shinso. Bueno, el guión que escribió tenía 20 páginas, así que, esto podría llevar un poco. Izuku suspiró. ¿Ella escribió un guión? Ochako tenía una sonrisa divertida en su rostro, ya que tenía que intentar no reírse. ¿Qué estoy diciendo? Por supuesto que ella tenía un guión. Trabajó en ello, durante horas, recuerda Izuku haber visto a su hija escribiendo y editando su trabajo con furia, con varios diccionarios y tesauros esparcidos a su alrededor. Ella había trabajado tan duro en eso que él no tuvo el corazón para decirle que lo acortara. Aunque se sentía mal por tener que hacer que todos pasasen 20 páginas de monólogos. Al menos la chica invisible parecía disfrutarlo, no es que él realmente pudiera decirlo. Ella todavía va. Todoroki honestamente estaba sorprendido de que no se hubiera quedado sin aliento. ¿Por cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Aproximadamente 7 minutos, dijo Nezu. Bueno, al menos les está dando tiempo para recuperarse después de la pelea con ese monstruo, dijo Momo, tratando de ver el lado positivo. Honestamente, encontraba a la chica bastante linda y podía ver de dónde venía su popularidad. Diablos, probablemente vería uno de sus vídeos después de que todo esto terminara. No entiendo por qué se están quejando.
Mírenla. Miren esa carita engreída. Mina se rió. Eso dejará de ser lindo cuando crezca, dijo Shinso. No, ella seguirá siendo linda en el futuro, dijo Mineta. Puedo decirlo. Voy a asumir que fue un cumplido. Y nada más. Dijo Izuku, su tono alertó al niño de que esto era una advertencia. Sí, por supuesto. Mineta se apresuró a decir, sudando un poco. La última persona a la que quería cabrear era a la persona a cargo de decidir a quién le quitaban las peculiaridades. Bueno, dudo que pueda ir a uno por mucho más tiempo, dijo Shoji. Con el equipo de 15 minutos después. Y por eso te pregunto. ¿Te unirás a mí? ¿O serás destruido? Kiba finalmente terminó su monólogo y señaló dramáticamente a los estudiantes. Sí, mi reina. Toru respondió. No lo haré, dijo Tokoyami. Kiba miró a los otros dos, solo para descubrir que se habían quedado dormidos. Oye. ¿Eh? Kirishima y Ojiro se despertaron con un sobresalto. Ustedes dos se quedaron dormidos. Kiba estaba lívido. Pasé horas preparando ese discurso. Y ustedes dos se quedaron dormidos. Lo siento. Kirishima se disculpó rápidamente. Tú seguiste por un tiempo, así que tienes 5 segundos para endurecerte antes de que te convierta en una mancha roja en las paredes, el piso y tus amigos, dijo Kiba con una voz muy seria, mientras se quitaba la capa dramáticamente. Oye, espera Kirishima no pronunció más palabras, antes de que Kiba corriera hacia él, a velocidades a las que no podía reaccionar, y golpeó su estómago endurecido. Kirishima fue enviado inmediatamente volando a través de las paredes de concreto, lejos de sus amigos. Todos dieron un paso atrás, sin esperar tanta velocidad y poder de alguien de su tamaño. Incluso Toru no se esperaba eso. Kiba le dio a Ojiro una mirada desagradable. Tú sigues. Oh, mierda. Ojiro nunca se vio a sí mismo teniendo tanto miedo de un niño de 7 años, pero después de ver a uno de sus compañeros más duros siendo derribado como una pelota de béisbol, se sintió más que un poco intimidado. Tokoyami desató a Dark Shadow, que se duplicó en tamaño y lo dejó hacer guardia frente a Ojiro. Sin embargo, Kiba no se detuvo en lo más mínimo y simplemente corrió hacia Dark Shadow y le hizo un uppercut en el pico, enviándolo a volar por el techo. Tokoyami podía sentir la cuerda de Dark Shadow tirando de él, y casi fue levantado del suelo debido a la altura a la que se envió Dark Shadow. Lo siento, mi señora. Por favor, perdóneme. Toru desató otro destello de luz. Kiba siseó y se tapó los ojos. El sol. Corred. Tokoyami ordenó después de que Dark Shadow regresara a él. Los tres inmediatamente dieron media vuelta y corrieron hacia la salida mientras Kiba aún se recuperaba del ataque de Toru. Cuando llegaron al pasillo, Dark Shadow tardó un momento en hundirse en parte del techo, bloqueando el acceso a la sala del trono. Eso no la detendrá mucho. Es fuerte. Realmente fuerte. Dark Shadow les advirtió, mientras se hundía más en el techo para intentar bloquear el camino de Kiba. Y rápida. Ella fue tan rápida. Toru siempre quiso conocer a Kiba, y cuando se dio cuenta de que sería ella quien la enfrentaría, se emocionó. Y ahora estaba recordando que Kiba sería el que le patearía el trasero. Así que ahora estaba un poco menos emocionada, un poco más asustada. Sintieron que el castillo temblaba, y el sonido de algo destruido detrás de ellos significaba que Kiba se había recuperado y estaba rompiendo sus barreras. Y así corrieron, un poco más rápido. Cuando llegaron al exterior, encontraron a Kirishima, cuya mitad inferior todavía estaba atascada en el costado de la pared. Kirishima. Toru corrió hacia su compañera de clase, que parecía estar aturdida. Toru. ¿Por qué sois 5? Kirishima preguntó delirante. Dark Shadow sacó a Kirishima de la pared y lo dejó suavemente. Podían ver la huella del puño de Kiba en su endurecido abdomen, así como varias grietas a su alrededor. Ojiro quería preguntar si su compañero de clase estaba bien, pero estaba un poco distraído por el agujero en la pared, mostrando que Kiba lo había golpeado a través de muchos pies de concreto. Hombre, ella golpea fuerte. Kirishima gimió después de recuperar sus sentidos. Bueno, a menos que queramos que nos peguen a continuación, tenemos que pensar en algo. Señaló Toru. ¿Crees que podría haber algún tipo de condiciones de victoria como las demás? Preguntó Kirishima. No lo creo. Las condiciones de victoria fueron bastante obvias. Creo que solo tenemos que someterla. Ojiro miró el agujero una vez más, dándose cuenta de lo que acababa de decir implicaría.
Entonces tenemos que someter a una chica que puede golpear a alguien a través de una docena de pies de concreto y se mueve más rápido de lo que podemos ver, sin atacarla. Toru resumió. Nadie pudo ver su expresión, pero se dieron cuenta de que probablemente estaba aterrorizada por el tono de su voz. Esa parece ser nuestra única opción. Tokoyami asintió, un sudor nervioso bajaba por su pico. Trom. Los escombros sobre la salida estaban rotos, y salió una Kiba muy enfadada. ¿Sabes? Había esperado muchas cosas de los poderosos guerreros de Ua, huir no era una de ellas. Kiba les gruñó, mostrando sus colmillos de una manera que hubiera sido linda si no hubiera atravesado una barrera de concreto. Dark Shadow. Sujétala. Tokoyami dejó que Dark Shadow creciera al tamaño más grande que pudo conseguir, lo que aún le permitió a Tokoyami controlarlo. Dark Shadow cargó contra Kiba y trató de agarrarla, pero a pesar de ser más del cuádruple de su tamaño, Kiba simplemente lo rechazó. Sin embargo, Dark Shadow solo fue derribada a unos metros de distancia y rápidamente se sacudió el golpe antes de volver a cargar contra ella. TCH. Pequeña sombra persistente. Kiba corrió hacia Dark Shadow y procedió a soltar una patada al mirlo. Vete. Esta vez, Dark Shadow fue enviado significativamente más lejos, siendo enviado a una docena de pies de distancia antes de clavar sus garras en el suelo para detenerse. Sin embargo, con Dark Shadow tan lejos, Kiba tenía un tiro libre contra los estudiantes. Quizás si la sombra no cede, entonces debería destruir al que la arroja. Kiba miró a Tokoyami con intención asesina. Primero tendrás que atravesarme. Kirishima se paró frente a Tokoyami y activó su peculiaridad, endureciendo su pecho y brazos. Kiba inmediatamente corrió hacia él, agarró su pierna con ambas manos, antes de levantarlo y balancearlo como una maza, golpeando a Tokoyami. Oye. Espera un minuto. Kirishima luchó, pero Kiba tenía un agarre mortal en su pierna, y no podía hacer mucho sin golpear accidentalmente a Kiba, no es que hubiera ayudado si pudiera. Dark Shadow regresó y trató de alejar a Kirishima de ella, pero ella solo lo golpeó con Kirishima también, aterrizando repetidos golpes con su arma endurecedora, manteniendo a raya a la sombra. GRRR. Endurece la cabeza. Kiba ordenó su arma de rehén. Kirishima no tuvo tiempo de hacer preguntas, ya que Kiba de repente se levantó de un salto, y cuando ella bajó vio lo que iba a hacer, y no tuvo más remedio que complacerla. Kiba golpeó la cara de Kirishima contra la cabeza de Dark Shadow tan fuerte como pudo. Dark Shadow se estrelló contra el suelo, su cabeza se atascó por un momento. ¿Por qué? Kirishima estaba viendo estrellas, y ahora finalmente entendió lo que era ser caminar y después de usar su peculiaridad. Toru. Nos vendría bien otro flash. Ojiro le gritó a su compañero invisible. Kaka. Diga. Antes de que Toru pudiera atacar, Kiba le arrojó a Kirishima, golpeándola en el torso y haciendo que tanto ella como Kirishima salieran volando a través de un árbol cercano y se perdieran de vista. No permitiré que su vil luz brille una vez más. Gritó Kiba. Mientras tanto, Dark Shadow se levantó del suelo y se acercó a Kiba por detrás. Finalmente agarrándola con ambos brazos y sosteniéndola en el aire. Sombra maldita. Te desvanecerás en la oscuridad. Kiba gritó mientras luchaba por salir del abrazo de Dark Shadows. Dark Shadow estaba teniendo dificultades para sujetarla, ya que aún era más fuerte que él. Necesitaba más poder. Y luego tuvo una idea. ¿Sabes? Me recuerdas mucho a Fumikage cuando era pequeño. Dark Shadow le dijo. Dark Shadow. Cesa. Ordenó Tokoyami, con un pequeño rubor de vergüenza adornando su rostro. Solía llevar una capa y una armadura de plástico dorado. Dark Shadow continuó. Dark Shadow. Tokoyami podía sentir crecer su vergüenza. Y se llamó a sí mismo, el guardián negro de las llanuras sombrías. Dark Shadow estaba rompiendo a reír al recordar esos recuerdos. Ojiro miró a su ahora avergonzado compañero de clase. Guardián negro, de las llanuras sombrías, creo que solo el guardián negro habría funcionado. Suficiente. Tokoyami gritó de pura indignación. Dark Shadow podía sentirlo. El dolor, la vergüenza. El puro sentimiento de arrepentimiento. Todo eso combinado con el estrés del ejercicio, y el control que Tokoyami ya estaba perdiendo sobre él, hizo que Dark Shadow se hiciera cada vez más grande. Y luego sus ojos se pusieron rojos. Oh no. Tokoyami se dio cuenta demasiado tarde de lo que había sucedido, y todo lo que pudo hacer fue mirar con horror cómo su peculiaridad se salía de control. Roar. Dark Shadow ahora se elevaba sobre todos, con Kiba todavía en sus manos. Levantó los brazos. Y golpeó a Kiba contra el suelo.
El suelo se agrietó por el impacto, y Kiba se quedó boca arriba, mirando al monstruo que se cernía sobre ella. ¡No! Ojiro y Tokoyami gritaron, pensando que habían fallado en el ejercicio. Kiba se incorporó, frotando el polvo de su armadura. Luego se alejó corriendo para evitar un golpe de la enfurecida Dark Shadow. Kiba miró al monstruo negro puro frente a ella y sonrió. Finalmente, un oponente digno. Nuestra batalla será legendaria. Ra. Dark Shadow desató otro ataque, bajando su garra sobre Kiba. En respuesta, cuando el puño estaba dentro del alcance, Kiba desató su propio ataque, golpeando la garra. Cuando los dos ataques chocaron, enviaron olas de viento que barrieron el área circundante, lo que hizo que Ojiro y Tokoyami se taparan los ojos cuando la fuerza casi los derriba. Dark Shadow y Kiba lucharon en una prueba de fuerza, sin embargo, Kiba se sorprendió al descubrir que en realidad estaba siendo rechazada. Clavó los pies en el pavimento, sin embargo, esto ayudó muy poco ya que todavía la estaban empujando. Ga. Kiba apretó los dientes mientras sentía el poder de la sombra oscura descendiendo sobre su brazo, el dolor que recorría su cuerpo se hacía mayor, a medida que se volvía más y más débil. Cuanto más usaba su fuerza, más la usaba. Soy yo ser derrotada. ¡No! Solo necesito más sangre. Kiba saltó hacia atrás, lejos de Dark Shadow, y rápidamente puso su mirada en Ojiro. Él lo hará. Kiba se abalanzó sobre Ojiro, con los dientes al descubierto, y tiró al suelo a la estudiante con cola. Ojiro no pudo hacer nada más que mirar con terror, mientras los colmillos de Kiba se acercaban a su cuello. Y luego un destello de luz se apoderó de todos. K. Siseó Kiba mientras se cubría los ojos. No otra vez. Ra. Dark Shadow también se cubrió, alejándose de la luz. Y perdiendo unos centímetros de tamaño. Mientras Kiba estaba aturdido, Kirishima corrió y la agarró con su brazo y pecho endurecidos. ¿Están bien, chicos? Thor corrió hacia Ojiro y lo ayudó a levantarse del suelo. Sí. Pero, la golpeamos. Señaló Ojiro. Pero no parece que el ejercicio haya terminado, señaló Tokoyami. Quizás la orden de no hacerle daño fue otra artimaña lógica. Felicidades, lo resolviste. Kiba confirmó, antes de patear a Kirishima en el abad con la parte posterior de su pie. Ahora muere. Ak. Kirishima soltó a Kiba mientras retrocedía de dolor, una pequeña grieta apareció en su endurecimiento. Ra. Dark Shadow cargó contra ellos, viniendo directamente hacia Kiba y Kirishima. Ojiro empujó a Kirishima fuera del camino golpeándolo con la cola, antes de apartarse él mismo. Kiba corrió hacia la sombra oscura que se aproximaba y se levantó de un salto para darle un puñetazo en la cara al capricho sensible. Dark Shadow retrocedió por el impacto del puñetazo, pero rápidamente lo rechazó y respondió con un golpe de su garra. Ah. Esta vez Kiba fue la que fue enviada volando de regreso, su cuerpo se hundió en el suelo y la fuerza del golpe la empujó hacia atrás más de una docena de pies. Ra. Mientras tanto, en la sala de observación. No entiendo. Ida le gritó al director. Actualmente están lastimando al niño. El ejercicio debería haber terminado. Ah, bueno, ya ves, fue una artimaña lógica. Nezu se rió cuando vio las miradas de asombro en los rostros de los estudiantes. Ya deberías estar familiarizado con ellos. Espera. Entonces nosotros, pudimos lastimar a los niños. Momo no podía creer lo que estaba escuchando. Seguramente tal cosa no podría permitirse en una escuela Ero. No puedes hablar en serio. Agregó Mina. En realidad eso, tiene sentido, dijo Ochako después de pensarlo por un momento. Todos menos Nezu e Izuku la miraron interrogantes, urgiéndola a explicarse. Estos niños no son frágiles. No es como si pudiéramos hacerles un daño grave por accidente con nuestras peculiaridades. Incluso Bakugo no pudo hacerle un daño grave a Kai por accidente. Lo sé. Luché contra ellos. Ochako recordó esa vez que luchó contra Zu, Kiba, Kai y Sansan a la vez. Se estremeció al recordarlo. Nunca más. Al principio pensé que tendría que ser suave con ellos, pero eso no terminó bien para mí. Tengamos esta discusión una vez que todos estén presentes, los instruyó Nezu. Pero tenga la seguridad de que el señor Midoriya no habría permitido esto si creyera que todos ustedes podrían lastimar a sus hijos más de lo que se lastiman entre sí a diario. Izuku asintió. Todos estos niños quieren convertirse en héroes, así que entrenan entre ellos casi a diario. A veces tengo que intervenir para evitar que se hagan un daño grave entre ellos. Sé de lo que son capaces, y creo que pueden manejar esto, y si no, siempre pueden rendirse.
En la pantalla, vieron como Dark Shadow vencer a Kiba, mientras la chica vampiro trataba en vano de defenderse. Después de unos minutos, quedó claro que la pelea había terminado. Creo que es hora de que terminemos con esto, dijo Nezu, mirando por encima de su panel de control. De vuelta con el equipo de repente, la cúpula que se estaba utilizando para simular la noche, comenzó a abrirse, permitiendo que la luz del sol llene la ciudad falsa. Ra. Dark Shadow dejó de golpear a Kiba en un cráter y comenzó a rugir de indignación. A medida que más y más luz inundaba la ciudad, Dark Shadow se hizo cada vez más pequeño, hasta que sus ojos rojos se volvieron amarillos y volvió a la normalidad. ¿Se acabó? Kirishima no preguntó a nadie en particular. Eso es correcto, señor Kirishima. El equipo D ha tenido éxito. Nezu dijo por el altavoz. ¿Qué? Kiba, que todavía estaba consciente solo un poco raspada, salió del agujero en el que Dark Shadow la había golpeado y lucía absolutamente indignada. Todavía puedo pelear. ¡Ea! Kiba se había puesto de pie demasiado rápido, y el dolor punzante que la recorrió la envió de nuevo a sus rodillas. Kiba. Eso es suficiente, dijo Izuku por el altavoz, su voz firme y sin dejar lugar a discusiones. Kiba hizo un puchero pero no protestó más. Unos minutos más tarde en la sala de observación. Después de un viaje rápido a Recovery Hill para Kirishima y Toru, todos volvieron a la sala de observación. Ahora, como habrás notado, la regla en la que no se te permitía hacer daño a los niños, era una mentira, explicó Nezu con total indiferencia mientras tomaba un sorbo de té. Tal vez se pregunte por qué es así, y por qué si este es el caso, mentí al respecto en primer lugar. ¿Sí? Debo admitir que estoy muy decepcionado con la cantidad de engaños que están haciendo nuestros educadores. Ida resopló. Ah, pero hay una razón para esa mentira. Una importante. Sin embargo, primero, déjame explicarte por qué tienes permitido atacar a los niños, dijo Nezu. En primer lugar, como todos han determinado, estos niños son bastante fuertes. Eso es un eufemismo enorme. Pensaron casi todos en la clase. Para ser perfectamente honesto, dañar a estos niños no es algo que se pueda lograr fácilmente, y la mayoría de ustedes no tienen forma de dañar a dos de estos niños. Nezu continuó. Se necesitaría tanto un esfuerzo consciente de su parte como una gran negligencia por nuestra parte, para que uno de estos niños resulte gravemente herido. No creo que ni siquiera el señor Bakugo lesione gravemente a un niño, ni tiene el poder para hacerlo accidentalmente. Sí, pero, ¿está realmente bien golpear a los niños? Hiro preguntó tímidamente. Gran parte de la clase todavía parecía insegura sobre la posibilidad de atacar a los niños, lo cual era comprensible. Sorprendentemente, fue Izuku quien habló a continuación. Si bien definitivamente no apruebo atacar a niños en casi cualquier situación, hay situaciones desafortunadas en las que ese es el mejor curso de acción, dijo Izuku con el corazón apesadumbrado. No, me gusta pensarlo de esta manera, pero, veamos el escenario de Kai. En ese escenario, un villano obligó a Kai a hacer un alboroto. Sin embargo, esa prueba se simplificó por el bien de este ejercicio. Si el villano que controlaba a Kai fuera inteligente, no estaría en la cima de un techo con el rehén justo a su lado. Con toda probabilidad, tomaría mucho más tiempo para encontrarlos. Y en ese tiempo, si los héroes no lo derribaron, Kai habría destruido toda la ciudad y matado a innumerables personas. La realidad de la situación golpeó duramente a la clase. Habían estado peleando en una ciudad falsa, con edificios falsos y sin otras personas. Si esto fuera real, entonces habría habido gente real en esas calles por las que Kai caminó y en esos edificios que aplastó. Esas habrían sido casas de personas reales que fueron destruidas por su culpa. Y las secuelas no serían mucho mejores. Izuku continuó. Por supuesto que hay miles o decenas de miles de vidas que habría terminado o arruinado, pero incluso la vida de Kai habría dado un mal giro. Incluso si hubiera recuperado a sus padres, la culpa que sentiría por lo que hizo, dejaría cicatrices mentales que durarían por el resto de su vida. Y nunca más podría volver a mostrar su rostro en ningún lado, sería tratado como un monstruo por casi todos, incluso si supieran que su familia estaba siendo secuestrada como ven. Su vida habría terminado antes de que realmente comenzara. Había una tristeza subyacente en la voz de Izuku. Como si no estuviera hablando solo de la simulación. Como si hubiera conocido historias similares a esta, eso no era falso. Y eso hizo que todo lo que decía fuera aún más mortificante. Y eso lleva a por qué mentí. Nezu saltó hacia atrás, aunque su tono era menos alegre que antes.
Porque lo que dije, no ataquen a los niños, es lo que escuchará de las personas a cargo. Como el Comité de Seguridad Pública de Ero. Sin embargo, aunque no apruebo ignorar con frecuencia a las personas con autoridad o a sus superiores, la mayoría de las personas que te dicen esto, no son héroes profesionales. No están en el campo. Y no saben lo que es estar en tu situación, y como tal, a veces cumplir esas órdenes es imposible o no vale la pena el costo. ¿Es ideal no atacar a los niños? Sí, absolutamente. Siempre es posible. Lamentablemente no. Y en esas situaciones, tendrás que ir en contra de lo que te han dicho. Estas son las decisiones difíciles que uno tendrá que tomar como un héroe profesional. Esta fue la diferencia entre Aizawa y Nezu. Aizawa aplastaría el espíritu de su alumno con palabras duras, tácticas de intimidación y amenazas de expulsión. Nezu fue mucho más cruel. Aplastaría sus espíritus con los 3 peores enemigos del hombre. Verdad. Lógica. Y realidad. Decir que el estado de ánimo era bajo sería la subestimación del siglo. El estado de ánimo se fue directo al infierno. Y estaba claro que todos estaban sumidos en sus pensamientos, tomando muy en serio las palabras de Nezu. ¿Tendré que lastimar a los niños? Eso es horrible. Pero si no lo hago, podría arruinarles la vida. Mina pensó en el escenario de tener que elegir entre rociar a un niño con ácido o condenarlo de por vida. Hizo que su estómago se revolviera. Shinzo pensó en su propia vida. Lo habían atacado porque la gente temía que podría usar su peculiaridad con ellos. No habría forma de saber qué tan malo habría sido si realmente le hubiera hecho algo a alguien con eso. Y mucho menos si había hecho algo tan terrible como un asesinato. Incluso si fue un accidente o si fue forzado, nunca escucharía el final. Ochako sintió que acababa de aumentar su propia gravedad, o que había abusado de su peculiaridad. Parte de ella se había preguntado si algún día sería ella quien le diera un hijo a Izuku, no de esa manera, lo juro, pero siempre pensó que sería como lo hizo Izuku. Encontrar niños necesitados y darles un hogar. No golpearlos hasta convertirlos en pulpa y entregar su cuerpo inconsciente a Izuku. Y lo peor es esa mirada en sus ojos cuando se lo explicó. Esa mirada de resignación y desesperación. Lo había entendido por un tiempo y, a diferencia de ella, él sería el que lidiaría con las secuelas. Después de darles unos minutos para asimilar eso, Nezu decidió que era hora de seguir adelante. Y como héroes, incluso cuando tienen que tomar estas decisiones, no pueden congelarse antes o después. Cada segundo puede contar. Nezu les advirtió. Y como tal. Pasemos a nuestro último ejercicio. Capítulo 40. April Acid, el último equipo. Equipo E, formado por Ida, Kaminari, Mina y Zero. Ahora estamos en la ciudad falsa comenzando el último ejercicio. Sin embargo, ninguno de ellos estaba de buen humor. Ni siquiera Mina. No porque se enfrentaran a otro niño tremendamente dominado, sino por la conversación que había tenido lugar no hace mucho tiempo. Entonces, ¿vamos a golpear a los niños?, preguntó Zero. ¿Entonces crees que tenemos que lastimarlos? Zero se rasca la cabeza. Eso es un desastre. Y con eso, Mina salió corriendo para buscar al niño. Espere. Usted tiene que esperar para nosotros. No tienes idea de lo que está por delante. Y Ida corrió tras ella, seguida por el resto del equipo. De vuelta en la sala de observación. El estado de ánimo todavía estaba algo oprimido, sin embargo, parece que la mayoría de la clase había seguido adelante, con la esperanza de que si prestaban atención al último ejercicio, mejoraría un poco el estado de ánimo. Nunca había visto a Mina tan deprimida antes. Kirishima pensó al recordar lo molesta que se veía. Mina siempre tuvo esta actitud hacia ella. Siempre esta persona optimista, que haría todo lo posible para asegurarse de que nunca te defraudará. Pero ahora ella misma parecía deprimida. Deseó poder hacer algo al respecto. Él no quería ver a su amiga como esto, pero honestamente, no sabía qué hacer aquí. Parece que la señora Asido está bastante decidida. Qué suerte para ella que esta misión no requiera que ataquen al niño. Nezu vio a sus alumnos dar un suspiro de alivio. Porque no pueden. ¿Esperar qué?, preguntó Toru. ¿Qué quieres decir con que no pueden atacarlos? Izuku asintió, confirmando sus sospechas. Ochako se estremeció. Oh no. Oh no. Momo repitió confundida. ¿Es este niño de alguna manera más peligroso que los que hemos visto antes? Básicamente, ella es completamente inmune a la mayoría de los ataques. Tu peculiaridad tiene que tener algún tipo de efecto especial en ella para poder derrotarla. Ochako explicó. Como mi manipulación de la gravedad. Pero no creo que nadie del equipo pueda hacerle nada.
espera, ¿es solo una gota sensible de ácido? Momo sabía que solo estaba repitiendo lo que había dicho Izuku. Pero sonaba absurdo. Como muchas otras cosas que escuchó hoy. Ella podría vencer a la mayoría de las personas en esta clase solo por su peculiaridad. Ella es como Mina en el gatillo. Mineta gritó. O una mejor versión de ese villano fangoso. Señaló Toru. Izuku se estremeció pero no dijo nada. Entonces, ¿qué van a hacer? Preguntó Sato. Bueno, parece que su plan actual es simplemente correr y buscar al niño. Señaló Nezu. Pero parece que no tendrán que buscar por mucho más tiempo. De vuelta con el equipo E todavía estaba funcionando, y tanto Zero como Kaminari se estaban quedando atrás. Mina. Debes reducir la velocidad. Es imperativo que no abandones a tus aliados. Ida le gritó. Sino mantener un ritmo que va de neumáticos a todos antes de que nos encontramos aún al niño. Zero jadeó. Todos se quedaron paralizados de repente, cuando escucharon lo que sonaba como ácido, quemando algo. Mina, ¿que se haga cualquier ácido? Kaminari preguntó, mirando a su alrededor para ver de dónde venía ese silbido. No. Ustedes me habrían visto hacerlo. Señaló Mina, preguntándose de dónde venía el sonido de ella misma. Los cuatro miraron una alcantarilla cercana y descubrieron que salía humo de ella. Y luego, Sansan salió lentamente del agujero, tragando por completo y destruyendo la alcantarilla mientras se dirigía a la calle, que también comenzó a humear cuando la tocó. ¿Es el niño? Kaminari preguntó, un poco confundido por la vista del charco rosado de ácido en movimiento. En este punto, no me sorprendería, dijo Zero, la resignación goteaba de su palabra. Guará. Sansan dejó escapar algunos ruidos extraños que solo confundieron más a los estudiantes. ¿Eso fue un llanto? ¿Están llorando? Mina, sinceramente, deseaba tener más detalles. Nunca había escuchado un grito como ese antes, murmuró Zero. Roar. De repente, en la distancia, vieron a dos Grimm, esta vez luciendo como enormes gorilas, cargando directamente contra ellos. Vamos a tener que luchar contra esas cosas, ¿no son así? Kaminari preguntó nerviosamente. Eso parece. Ida se puso en posición, listo para pelear. Sin embargo, Sansan de repente se movió hacia ellos y fue directo a Ida. ¿Eh? Ida reaccionó rápidamente, usando su peculiaridad para ayudarlo a esquivar la estocada de Sansan. Squart. Abrazo. Dijo Sansan, leyendo las líneas que había estado dando antes. Oh. Ya lo entiendo. Quiere un abrazo. Kaminari dijo, sin embargo, sus ojos se abrieron de miedo cuando vio a Sansan venir a darle un abrazo. Oye, espera, no, espera un minuto. Kaminari tuvo que seguir retrocediendo mientras Sansan se acercaba más y más a él hasta que finalmente comenzó a huir de la chica ácida. Finalmente, Sansan dejó de perseguirlo y comenzó a perseguir a Mina. Mina no sabía muy bien qué decir, y simplemente abrió los brazos para un abrazo. Sansan no perdió el tiempo y saltó sobre Mina, envolviéndose alrededor de la chica ácida mayor y restringiendo todo su cuerpo. ¡Ey! Me gustan los abrazos apretados pero no puedo moverme. Todo el cuerpo de Mina estaba siendo constreñido por la chica pegajosa. Era una suerte que fuera a prueba de ácido, desafortunadamente, no resistiría para siempre. La exposición continua al ácido degradaría la resistencia de su piel hasta que ella también se quemaría con el toque de Sansan. Los tres chicos no pudieron hacer nada más que mirar, mientras Mina trataba de soltarse del agarre de Sansan sin ningún efecto. No es como si pudieran sacarla, estaba hecha de ácido. Pero tenían otros problemas de los que preocuparse de todos modos, ya que el gorila sombrío se acercaba. Mina. Por favor, intenta calmarla. Nos ocuparemos de estos Grimm. Ida le dijo. Ojalá ayude a calmarlos. Mina dijo que había dejado de luchar en este punto, ya que no la estaba ayudando en lo más mínimo. Con eso decidido. Ida, Zero y Kaminari miraron hacia las amenazas que se acercaban. Kaminari. Dijiste que tu peculiaridad te hace freír tu cerebro, ¿correcto? Ida le preguntó a su compañero de clase. Sí. Es como una cosa de un solo uso por ahora. Kaminari admitió entonces déjame que Zero y yo incapacitemos a estos monstruos. Ida formuló una estrategia. Oye, espera un minuto, Zero no estaba del todo de acuerdo con la lucha contra dos gigantescas bestias con un compañero de equipo menos después de haber perdido un compañero de equipo. Pero no tuvo tiempo de objetar ya que los gorilas estaban dentro del alcance, e Ida corrió hacia ellos. Apunta a sus pies Zero.
Ida corrió hacia ellos lo más rápido que pudo mientras estaba en primera y cargó directamente contra uno de los gorilas. Uno de los gorilas intentó levantar a Ida, pero el estudiante con armadura se agachó y se metió entre sus piernas. Los dos gorilas tenían su atención en Ida, por lo que no se dieron cuenta de que Zero disparaba su cinta en las piernas de la izquierda, atándolas juntas y haciendo que cayera al suelo. El otro miró a Zero, dándole un rugido enfurecido. Sin embargo, antes de que pudiera moverse para atacar, Ida regresó y le dio una patada en la parte posterior de la cabeza, haciendo que se enfrentara a la planta en el suelo. Ahora. Kaminari. Ordenó Ida. Correcto. Zero, dame un empujón. Kaminari le dijo a su aliado. Zero asintió y envolvió la cintura de Kaminari en cinta, antes de girarlo y arrojarlo a los dos Grimm. Choque indiscriminado. Di adiós. Kaminari desató un ataque eléctrico masivo contra los dos simios, electrocutándolos a ambos. Ra. Las dos bestias gritaron a todo pulmón antes de morir rápidamente y sus cuerpos se convirtieron en humo negro. La cara de Kaminari se plantó en el suelo e Ida se acercó corriendo para ver cómo estaba. Kaminari, ¿estás bien? Ida tomó a Kaminari y lo giró, solo para encontrarse con una cara de derp. Wei, respondió Kaminari. Mientras tanto, Mina todavía estaba tratando de convencer a Sansan para que la dejara ir. Mira chico. Los villanos se han ido. Puedes dejarlo ir ahora. Marx dijo Sansan. Fue en ese momento que el suelo empezó a retumbar. ¡Au! Apenas a la vista, corriendo por las calles, había un montón de Beowulfs. Aproximadamente 70. Todos corriendo hacia ellos. ¡Oh, mierda! Zero miró al tesoro que se aproximaba con un miedo absoluto brillando en sus ojos. Idioma. Ida le gritó a su aliado. Justo ahora. Zero estaba honestamente sorprendido de que Ida todavía estuviera preocupado por esas cosas. Un héroe nunca debe dejar perder tales blasfemias. Incluso frente al peligro. Ida racionalizó, antes de poner a Kaminari debajo del brazo. Los héroes también deben saber cuando son superados. Como hace un momento. Agarra a Mina y corre. Y con eso Ida despegó en dirección contraria. ¿Eh? ¿Cómo voy a hacer eso? Está cubierta de ácido. Zero le gritó a Ida, pero ya estaba demasiado lejos. ¡Ah! ¡Maldita sea! Sabiendo que no podía dejar a Mina allí, Zero disparó su cinta hacia ella, cubriéndola con cinta antes de usar su otro brazo para alejarse en el aire, comenzando a Mina con él. Sin embargo, Sansan rápidamente disolvió la cinta, causando que Mina se precipitara al suelo antes de que la cinta de Zero la atrapara de nuevo. Ah. ¿Podrías por favor? Detente. Dejándome caer. Mina sintió que iba a vomitar, no solo por ser balanceada en la cinta, sino por caer constantemente y ser levantada de nuevo cada vez que Sansan se comía la cinta y tenía que atraparla de nuevo. Lo siento. Si no puedes darte cuenta de que esto es realmente difícil, y hay un montón de demonios detrás de nosotros. Zero se volvió para ver que los Beowulf se estaban acercando a ellos. Mina miró el tesoro de muerte con los ojos rojos que se avecinaba y supo que necesitaba sacar al niño de encima. Oye, niña, ¿cómo te llamas? Preguntó Mina con tanta calma como pudo. Sansan. Dijo la chica pegajosa. Oh, suena como un gran nombre para una chica. Mina no estaba segura del género de esta gota viviente de ácido, pero la voz que usó sonaba femenina. Eres una chica, ¿verdad? Sansan se formó delante de la cara de Mina y asintió. Oye, Sansan, ¿te gustan los héroes? Le preguntó Mina. Sansan asintió. Quiero Bueuneo. Bueno, entonces tienes que dejarme ir, le dijo Mina en un tono suave antes de mirar el tesoro. Yo sé que son de miedo. Pero no puedo estar aquí y no hacer nada. Un héroe tiene que ser valiente, ¿puede usted hacer eso por mí, Sansan? ¿Ser un valiente héroe? Repitió Sansan. No quiero lastimar de ninguna manera. Mi Keurg lo hace todo. Sé. Mina le sonrió amablemente. Ácido realmente puede hacer un lío a veces. Mi peculiaridad hace que el ácido también. Pero puedo usar mi ácido para acabar con los malos y salvar a la gente. Así ácido puede ser usada para el bien también. Y voy a mostrar que la forma si me deja ir. Hubo unos momentos de silencio antes de que Mina sintiera que el ácido de Sansan comenzaba a alejarse de ella, y la chica pegajosa se desprendió de ella y cayó al suelo, con el Beowulf acercándose a ella. Espera. No quise decir eso. Mina gritó. Los Beowulfs rápidamente descendieron sobre Sansan, con 3 de ellos arremetiendo contra ella, con sus garras extendidas.
solo para que fueran agarrados del aire por los tentáculos recién formados de Sansan y empujados hacia su cuerpo ácido, donde lucharon un poco antes de disolverse. Sansan se expandió, haciéndose más y más grande, hasta que alcanzó el tamaño de un autobús, y se enfrentó al ejército de Beowulfs. Nunca tuvieron una oportunidad. Zero dejó de balancearse y los llevó a ambos al suelo, donde simplemente se sentaron y observaron en estado de shock mientras Sansan atravesaba a los lobos parecidos a demonios. Tragándolos en su ácido, golpeándolos con docenas de sus tentáculos, formando armas con su cuerpo y usándolos para aplastar y cortar los Beowulfs por docenas. Oh, ella realmente está matando esas cosas. Zero solo pudo ver con asombro cómo la masacre se desarrollaba frente a él. Ida corrió hacia ellos con Kaminari todavía en sus brazos. ¿Qué es que? El presidente de la clase vio como Sansan decapitaba a 6 Beowulfs con un hacha de ácido, al mismo tiempo que empalaba 12 Beowulfs con sus tentáculos ácidos, al mismo tiempo que arrastraba a algunos Beowulfs a su cuerpo, mientras que también formaba una enorme boca ácida. Más Beowulf. A estas alturas, Sansan solo parecía un enorme monstruo ácido que estaba matando brutalmente todo a su paso. ¿Deberíamos detenerla? Esto sería vigilantismo, ¿no es así? Ida sonaba más vacilante de lo que debería. ¿Detenerla? Amigo, ya casi termina. Zero le informó. Creo que todo lo que podemos hacer es ver la matanza. De vuelta en la sala de observación. Tú, no estabas equivocado. Ella es bastante aterradora. Momo admitió con los ojos muy abiertos y asustados mientras ella y la clase presenciaban la masacre viscosa de Sansan. ¿Realmente peleaste con ella, Uraraka? Asui no podía imaginarse tratando de luchar contra Sansan. Pensar que este es el mismo niño que se convirtió en sopa en ese paseo en taza de té sí, no fue divertido. Uraraka soltó una risa nerviosa. Incluso con mi nueva actualización peculiar, no podría vencerla si estuviera en modo ácido. Esta es la razón por la que decidimos que luchar contra Sansan no debería ser parte del ejercicio. Nezu tomó un sorbo de té. Por supuesto que tampoco tenía la intención de que esto sucediera. Sansan se está saliendo del guión. Pido disculpas, a Sansan no le debe haber gustado ni le gustó el hecho de que ella fue la única que no tuvo ninguna acción. Le gusta mucho pelear y no le gusta mucho quedarse quieta. Izuku suspiró. Aunque realmente no puedo culparla. Bueno, parece que fue el último de los Grimm, comentó Nezu. El ejercicio ha terminado, así que llamémoslos. Unos minutos más tarde. Después de que todos fueron llamados, Nezu habló. Ese ejercicio no salió como se esperaba, pero creo que entendiste el sentido. A veces los niños te buscarán en busca de consuelo, a veces de una manera física, como intentar abrazarte. Sin embargo, esto puede impedir tu capacidad para realizar tu trabajo como un héroe, o simplemente te matará. Hay casos desafortunados de niños que intentan abrazar a la gente, solo para que sus peculiaridades terminen matando a la persona que intentaban abrazar. Izuku recordó la historia de Eri y sintió una punzada de tristeza atravesarlo. Entonces, si bien es posible que desee consolar a un niño en peligro, sería mejor tener precaución si puede, les dijo Nezu. Mina hizo un puchero, pero se quedó en silencio, por miedo a provocar a Nezu. Entonces, usar tus palabras para calmar a un niño angustiado es una habilidad valiosa, una que puede terminar salvando tu vida, les dijo Nezu. Por supuesto que después la respuesta correcta no sería dejar que ellos mismos derribaran al villano, pero dada la rapidez con la que ella despachó a sus enemigos, miraré para otro lado esta vez. Y con eso, felicitaciones. Pasaron. Muy bien hecho. Estos ejercicios fueron difíciles, sin embargo, las situaciones de la vida real serán mucho más difíciles. Así que mantengan la cordura. Ahora, es hora de almorzar. Sonó el timbre y los estudiantes salieron. Capítulo 41. Una charla atrasada. Bakugo estaba furioso. Cuando se despertó por primera vez en la enfermería, estaba confundido. Ese niño de 40 pies y 3 cabezas, se había llamado a sí mismo Midoriya. Y dijo que Deku era su padre. Había tantas razones por las que eso no tenía sentido que lo dejó atónito. La principal de esas razones es, ¿quién diablos querría tener hijos con Deku? Por supuesto, existía la posibilidad de que Deku adoptara un niño, pero ¿cómo y por qué Deku haría eso? ¿Y por qué la tía Inko le dejaría hacer eso? Al final, decidió que solo pensar en eso no lo llevaría a ninguna parte y que necesitaba enfrentar a Izuku él mismo. Pero eso terminó por llevarlo a ninguna parte también. De repente, el perdedor aterrorizado y tembloroso que solía hacer mear con una bengala, tuvo el descaro de decirle que esperara. Sin siquiera tartamudear.
solo hizo que su confusión sobre la situación fuera aún peor. Era como si Deku se hubiera convertido en una persona completamente diferente con una vida completamente diferente en los muchos meses desde la última vez que lo vio y antes de que pudiera obtener alguna respuesta, ese director rata lo sacó. Así que todo lo que pudo hacer mientras esperaba en la enfermería, fue enfurecerse y preguntarse cómo diablos sucedió esto. Afortunadamente para él, no tendría que esperar mucho más. Las puertas de la enfermería se abrieron y entró Aizawa, quien inmediatamente se dirigió hacia el rubio de mal genio. Midori ya está listo para hablar contigo. Está en uno de los salones de profesores esperándote. Aizawa le informó. Me hubiera gustado que se quedara aquí un tiempo más, pero iré a buscar sus muletas. Dijo Recover Eagle. No necesito ninguna FUA. Bakugo recibió un golpe en la cabeza con el bastón de Recover Eagle. Bastante. Dijo Recover Eagle antes de ir a buscar las muletas. Unos minutos más tarde, Bakugo, ahora usando sus muletas, seguía detrás de Aizawa mientras lo conducía a la sala de profesores donde se encontraba Izuku. Espero que te des cuenta de lo afortunado que eres de que Midori ya te esté permitiendo esto. Después de todo lo que le hiciste, le dijo Aizawa. No te debe nada. ¿Por qué diablos te importa? Bakugo espetó. Había estado en el hielo delgado desde que llegó a OA y por eso había estado tratando de no gritarles a los profesores, pero honestamente no podía aguantar más. ¿Desde cuándo a alguno de ustedes, imbéciles, les importa el Deku de mierda? Toda mi puta vida, ustedes maestros me dijeron que era jodidamente imparable y besaban el suelo sobre el que caminaba y que Deku era más bajo que la suciedad, entonces llegué a OA, el lugar se supone que eso es lo mejor de lo mejor, y ahora Deku de alguna manera está tomando las decisiones y me tratan como una mierda. Supongo que esto realmente debe ser así de confuso para ti. El mundo de repente debe parecer que se puso patas arriba. Dime Bakugo, ¿te molestaste en averiguar qué pasó con tus antiguas escuelas, profesores, compañeros de clase y directores? Preguntó Aizawa, la confusión en el rostro de Bakugo le decía que no. Las escuelas fueron cerradas y todo el personal recibió sentencias de cárcel que iban desde 12 años en el extremo inferior hasta 34 años en el extremo superior, y los compañeros de clase que fueron confirmados estaban dando diferentes castigos según la gravedad de sus acciones, con algunas cosas que se pusieron en sus registros harían que encontrar una buena escuela fuera una tarea muy difícil. De todos, sin embargo, saliste el más afortunado, por pedido de Midoriya. Los ojos de Bakugo se abrieron un poco con un poco de sorpresa. ¿Sabes por qué tomamos medidas enérgicas contra esas escuelas y la gente en ellas? Preguntó Aizawa. Porque la discriminación peculiar es una plaga que hemos estado tratando de matar durante años. No tiene lugar en la sociedad moderna ni en ninguna otra sociedad. Las escuelas y los maestros que muestran estos valores deben ser tratados sin simpatía porque ellos hacen esto. Aizawa le hizo un gesto a Bakugo, mostrando que Bakugo era el esto al que se refería. Bakugo, por supuesto, no eres el peor tipo de persona en el planeta, ni siquiera cerca, le dijo Aizawa, una vez más sorprendiendo a Bakugo. No acosas sexualmente a las alumnas, no haces trampa en los exámenes o pruebas, ayudas a tus compañeros durante los ejercicios, y diablos, incluso cuando estabas agrediendo a Midoriya, por horrible que fuera, te encargaste de no dejar nunca que las heridas que le causó se volvieron debilitantes o letales, y con tu peculiaridad eso requeriría tanto esfuerzo de su parte. Por supuesto que no quería al puto nerd muerto. Bakugo dijo como si estuviera insultado por la declaración de Aizawa. Podrías haber sido una persona mucho más heroica de lo que eres ahora. Tal vez incluso el mejor estudiante. El problema fue que te criaste en un ambiente tóxico. Aizawa le dijo. Vivías en tu propio pequeño mundo en el que todos decían que eras un rey, y donde las personas sin peculiaridades como Izuku no eran nada y merecían ser discriminados. Pero ahora que ese mundo se ha ido, te quedas en el mundo real luchando por averiguar qué camino subir y qué camino bajar. Bakugo no sabía cómo sentirse al respecto. Quería negarlo. Vi que Aizawa no sabía de qué estaba hablando. No quería admitir que tal vez realmente estaba equivocado. Pero no era un idiota. Vio la forma en que la gente a su alrededor lo miraba. Maestros, personal y especialmente estudiantes. Era como si le pasara algo, como si fuera una enfermedad o algo así. E incluso algunos de los estudiantes de sus escuelas anteriores y sus propios padres lo miraron en el pasado. Nunca lo pensó mucho más que etiquetarlos como perdedores y seguir adelante uno, pero seguro que ahora no se sentía como un ganador. La gente te dice cosas que son contrarias a lo que creías cuando creciste, y como tal te estás resistiendo. Por eso somos tan duros. Aizawa continuó.
No es porque necesariamente te odiemos, es porque necesitamos atravesar tu cráneo extremadamente grueso, que no está bien que los héroes piensen que pueden lastimar a personas inocentes. Bakugo aprieta los dientes pero no responde. El resto de la corta caminata hasta el salón fue en silencio. Después de unos minutos, llegaron a una puerta con el bosque, salón de profesores escrito en él. Aizawa se volvió hacia Bakugo y le dio al adolescente una mirada severa. Midoriya está adentro. Antes de que entres, hay cosas que debes saber. TCH. Solo escúpelo. Bakugo gruñó. Ya solo quería hablar con Izuku. Primero estaré esperando afuera, lo que significa que te escucharé si gritas de alguna amenaza o usas tu peculiaridad. Ambas cosas se enfrentarán con acciones disciplinarias. Aizawa explicó. Bakugo soltó un leve gruñido, sabía que iba a tener que esforzarse mucho para contenerse. En segundo lugar, probablemente no se necesitaría mucho por parte de Midoriya para que te expulsaran. Aizawa continuó. Eso hizo que Bakugo se congelara por un momento, mientras la conmoción y un poco de miedo lo recorrían, al pensar que Izuku podría hacer que lo expulsaran de UA, la escuela de sus sueños. La única razón por la que te permitieron entrar a esta escuela en primer lugar es porque los Midoriya no tomaron acciones legales contra ti. Y tengo la sensación de que hay más en lo que le hiciste a él de lo que sabemos. Dependiendo de qué es, que por sí solo podría hacer que te expulsen. Y si Midoriya quisiera emprender acciones legales en tu contra, definitivamente serías expulsado. Aizawa explicó. Así que te sugiero que te cuides mientras hablas con él. Tu futuro depende de ello. Y con eso, Aizawa se hizo a un lado, dejando paso a Bakugo para que entrara. Bakugo vaciló por un momento, pero rápidamente enterró cualquier miedo que pudiera haber estado acechando dentro de él y su rostro se transformó en su ceño fruncido estándar. Y así entró. La sala de profesores no tenía nada de especial. Solo unas pocas sillas, algunas cosas para hacer té y café, y dos sofás enfrentados con una mesa de vidrio en el medio. Izuku estaba allí, sentado en uno de los sofás, haciendo el papeleo aparentemente, con una taza de café a su lado. Cuando entró Bakugo, Izuku miró hacia arriba y sus ojos se encontraron. Deku, gruñó Bakugo. Izuku no respondió al principio, al menos no verbalmente. En cambio, respiró hondo y luego tomó un largo sorbo de café. Una vez que dejó el café, volvió a mirar a Bakugo y dijo. Mi nombre es Midoriya. Una vez más, Bakugo se sorprendió. Izuku no le había pedido que dejara de llamarlo Deku desde antes incluso de la escuela secundaria. E incluso entonces siempre le había pedido que lo llamara Izuku, no Midoriya. Si Bakugo no se sentía como si estuviera hablando con una persona completamente diferente antes, definitivamente pensaba eso ahora. Este no era el Izuku Midoriya que había conocido, y podría tener que vigilar sus pasos. La conmoción que Bakugo estaba sintiendo debió mostrarse en su rostro porque Izuku se dio cuenta y decidió explicarse. Realmente no es bueno para ninguno de nosotros si te dejo seguir llamándome inútil, le dijo Izuku. Y por mucho que odie decirlo, realmente no puedo llamarnos amigos en este momento. Así que para ti, por ahora. Soy Midoriya. Bakugo no respondió. Realmente no sabía cómo responder. Su orgullo no le permitiría capitular y hacer lo que dijo Izuku, pero era demasiado inteligente para ignorarlo. Así que mantuvo la boca cerrada. Después de un poco de silencio, Izuku volvió a hablar. Vamos a estar aquí por un tiempo así que, probablemente querrás tomar asiento. TCH. Bakugo hizo precisamente eso, sentándose en el sofá frente a Izuku, y continuó mirándolo en silencio. Miró por un momento los papeles con los que Izuku estaba jugando antes. Definitivamente era papeleo, y había algunas fotos de personas en ellos. Está bien, ahora. Te prometí una explicación. Dijo Izuku, recuperando la atención de Bakugo. Pero tenemos que establecer algo primero. No soy la misma persona que era la última vez que me vio. No me digas. Bakugo escupió. Ahora tengo hijos, así que, tuve que ver las cosas de manera diferente. Bakugo acababa de darse cuenta de algo, el tono de Izuku, la forma en que hablaba era muy cansado. Como si no hubiera dormido durante días. Y su rostro reflejaba ese cansancio. Eso te incluye a ti. Verás, no puedo simplemente dejarte caminar sobre mí como solía hacerlo o seguir elogiándote cuando realmente no lo mereces. Y no puedo dejar que sigas siendo como estás. Bakugo sintió que su ira aumentaba y dejó escapar un gruñido. ¿Qué diablos haces? Ellos no saben sobre el cebo suicida. Izuku lo interrumpió. Bakugo sintió como si lo golpearan con un balde de agua fría, al darse cuenta de lo que acababa de decir Izuku y de lo que eso implicaba. Si les dijera esto, su futuro se acabaría, dijo Izuku, su tono era muy serio.
No tengo la intención de nunca dejar salir eso. Pero necesito saber que estás mejorando. Que no seguirás siendo la misma persona violenta, enojada y aparentemente psicópata que me has mostrado que puedes ser. Siempre he querido que seas un héroe, pero no puedo darme el lujo de darme la vuelta y dejarte hacer lo que quieras y esperar que te mejores. Bakugo, si haces algo fuera de lugar, habrá consecuencias. Y si piérdelo y atácame, luego les contaré lo que dijiste, y terminaré contigo, para siempre. Bakugo estaba conmocionado. La situación en la que se encontraba ahora estaba clara para él. Izuku tenía todo el poder y no podía hacer nada al respecto. Fue tan extraño, que honestamente no pudo sentir nada más que conmoción por un momento. Sin embargo, con el tiempo, su ira aumentó. Picando más fuerte de lo que había sentido en mucho tiempo. Enojo porque Deku pensaba que estaba por encima de él. Enojo porque Deku realmente tiene poder sobre él. Ira por el mundo sin sentido que le dio a Deku ese poder. Y enojo consigo mismo por no poder hacer nada al respecto. Sus manos comenzaron a calentarse, humeando mientras su peculiaridad comenzaba a reaccionar a sus emociones. Quería tanto usar su peculiaridad. Gritar y poner a Deku en su lugar. Pero si lo hacía, entonces todo por lo que trabajaba sería para no. Y su sueño estaría muerto. Después de unos minutos, Bakugo logró dominar un poco su ira y sus manos dejaron de humear. Una vez que Izuku estuvo seguro de que Bakugo se había controlado por completo, le dio a su antiguo amigo una pequeña sonrisa. Bien. Necesitaba ver que tu sueño era aún más importante para ti que tu orgullo. Solo dime qué diablos te pasó. Bakugo en este punto honestamente quería irse más de lo que quería escuchar sobre qué demonios causó este cambio en Izuku, pero sabía que se arrepentiría de eso una vez que tuviera sus emociones más bajo control más adelante. Y tampoco quería arriesgarse a irrumpir en Izuku. Muy bien, no tenemos todo el tiempo del mundo y es una larga historia, así que supongo que debería empezar ahora. Izuku tomó otro sorbo de su café y se preparó. Está bien, entonces, ¿recuerdas cómo estaba la última vez que me viste en la escuela? Sí, te veías, Bakugo quería decir jodidamente patético, pero decidió no hacerlo. Miserable. Más de lo habitual. Bueno, hay una razón para eso. Verás, historia divertida, no fuiste el primero en ser atacado por el villano del fango. Izuku reveló, ahora luciendo un poco más avergonzado. Yo fui. ¿Qué? Bakugo no sabía a dónde iba esto, pero tenía la sensación de que lo iba a cabrear. Fui atacado por el villano del fango antes que tú, mientras caminaba a casa desde la escuela, repitió Izuku. Y fui salvado, por All Might. Espera. Si All Might ya derribó al maldito villano antes de que llegara a mí, ¿cómo diablos se escapó? Bakugo sabía que escapar de All Might era prácticamente imposible, por lo que realmente no veía cómo ese mismo villano podría haberlo atacado. ¿Tú qué? Bakugo le gritó. Sus palmas estaban humeando de nuevo, y estuvo a punto de soltar una explosión. ¿Quieres decir que casi muero porque tu estúpido trasero quería hacer una pregunta a All Might? Bueno, All Might capturó al villano poniéndolo en botellas, y luego guardándolas en sus bolsillos, y yo quería hacerle una pregunta a All Might, pero él ya estaba a punto de saltar. Así que, me sujeté de sus piernas, lo que provocó que las botellas se salieran a la mitad del salto, y el villano salió. Izuku apartó la mirada de Bakugo mientras explicaba esto, demasiado avergonzado para mirarlo a los ojos mientras decía esto. ¿Tú qué? Bakugo le gritó. Sus palmas estaban humeando de nuevo, y estuvo a punto de soltar una explosión. ¿Quieres decir que casi muero porque tu estúpido trasero quería hacer una pregunta a All Might? Izuku le dio a Bakugo una mirada severa, recordándole dónde estaba parado. Ten cuidado, Bakugo. Honestamente, Izuku habría estado más que bien con que Bakugo le gritara por eso. Estaba seguro de que se lo merecía. Pero no podía permitir que Bakugo se saliera demasiado de la línea. Bakugo se tomó unos momentos más para calmarse antes de recostarse en su silla. Después de que pasó un poco más de tiempo, Izuku continuó. La pregunta que quería hacerle a All Might, le pregunté si podía ser un héroe. Y él dijo que no. Bakugo sabía que el mundo estaba patas arriba, pero estaba bastante seguro de que una cosa era igual, Deku no podía ser un héroe. Dijo que no, confirmó Izuku con un suspiro de tristeza. Todavía dolía hablar de eso incluso después de todo este tiempo. Así que por eso parecías que alguien fue asesinado frente a ti cada vez que te vi, dijo Bakugo, había mucho más que quería decir, pero se mordió la lengua y lo contuvo todo. Por el bien de su propio sueño. Sí.
Caí en depresión, las cosas simplemente se pusieron grises. Izuku tuvo dificultades para describir su periodo de depresión. Todo era solo una mancha de tristeza y desesperación, en la que no quería pensar a menudo. Simplemente no podía lidiar con nada más, así que finalmente dejé de molestarme en ir a la escuela. Me quedé en casa y me revolqué en mi propia desesperación, hasta que Eri llamó a mi puerta. Izuku tomó su teléfono y le mostró la pantalla a Bakugo, donde vio una foto de Eri unas semanas después de haberla acogido. Esa mocosa que salvaste de la yakuza, ¿verdad? Bakugo todavía no podía creer lo que acababa de decir. Escuché sobre eso. ¿Que jodidamente la adoptó también? Sí, dijo Izuku, guardando el teléfono. Ella estaba siendo perseguida por el jefe de la yakuza, Kai Chisaki, también conocido como Overaul, por razones que realmente no puedo decirte, pero digamos que si él la atrapaba, básicamente habría sido torturada de la peor manera posible, y encarcelada. Así que era un pedazo de mierda. Bakugo resumió. Básicamente sí, la peor clase de escoria que puedas imaginar. Izuku confirmó con mucho gusto. Pero era poderoso, tanto por su peculiaridad como por su influencia. Su peculiaridad le permitió desarmar y armar todo lo que quisiera de la forma que quisiera a nivel molecular. Lo que significa que es capaz de limpiar escenas del crimen tan a fondo que la policía ni siquiera puede encontrar un rastro de él. Así que los héroes y la policía tuvieron dificultades para encontrar pruebas en su contra. Escondí a Eri y configuré mi teléfono para grabar y escondí esos dos, luego fingí estar dormido. Eventualmente se fue, tuve evidencia de que él irrumpió. Lo que los héroes usaron como una razón para registrar su base, que estalló en una redada total cuando se defendieron. All Might estuvo allí durante la redada, por lo que no tuvieron realmente una oportunidad. TCH. Parece que realmente puedes pensar de vez en cuando. Bakugo nunca lo habría admitido, ni siquiera a sí mismo, pero probablemente habría manejado esa situación mucho peor. Por supuesto, la única vez que puedes salvar a alguien es huyendo y escondiéndote. Sí, pero terminé salvándola. Lo que me lleva a la siguiente parte de la historia, DSN o como se les llamó en ese momento, Otkizuku no había dicho ese nombre en un tiempo. Ese es un maldito nombre estúpido, dijo Bakugo de inmediato, por eso lo cambiaron. De todos modos, eran responsables de tratar con niños que tenían peculiaridades peligrosas. Eri era una de esas niñas, así que me dieron la opción de adoptarla. Izuku explicó, a tus malditos 15 años, es una idea terrible. Bakugo señaló. Bueno, no tenían muchas otras opciones. No mucha gente quiere adoptar niños que puedan matarlos. Izuku tosió y rápidamente tomó otro sorbo de su café. Yo dije que sí, así que tomé a Eri bajo mi cuidado. ¿Dónde estaba la tía Inko? ¿Por qué diablos te dejó hacer algo tan estúpido? Bakugo preguntó si había una persona que él sabía que debería preocuparle por Izuku, era Inko, entonces, ¿cómo podía permitir que esto sucediera? Mamá estaba realmente preocupada por mí. No iba a estar cerca por un tiempo, y yo estaba tan deprimido antes de que se fuera. Creo que sabía que si tenía a Eri cerca, estaría más activo y menos triste. Respondió Izuku. Aunque no creo que pudiera haber imaginado lo que sucedería a continuación. ¿Qué te encontraste con otro niño siendo utilizado por un villano? Bakugo preguntó con sarcasmo. Sí, en realidad. Izuku sonrió ante la expresión de sorpresa de Bakugo, la mirada de me estás cagando era tan evidente en su rostro que casi lo hizo reír. No mucho después de que conseguí a Eri, fui a un supermercado con ella para comprar algunas cosas, y un villano atacó usando la peculiaridad de otro niño para convertir a todos en piedra. Su nombre es Kei. Izuku le mostró una foto de ella mientras vendían comida en el puesto de comida. Después de dispararle al villano con un dardo tranquilizante, espera, ¿por qué demonios tenías una pistola tranquilizante? Le preguntó Bakugo. La peculiaridad de Eri es, bueno, dije antes, es peligrosa y básicamente no tenía control sobre ella. Si su peculiaridad se disparaba por accidente o no podía apagarla durante su entrenamiento, entonces podría matar a alguien muy fácilmente por accidente. Así que la única forma de apagarlo en ese momento es con, bueno, la pistola tranquilizante. Izuku odiaba hablar de la pistola tranquilizante, se sentía mucho mejor al respecto ahora que antes, ya que Eri tenía un mejor control sobre su peculiaridad. Izuku sentía que era menos probable que la usara. Lo que lo tranquilizó un poco. Bakugo también pareció comprender la necesidad de hacerlo y se quedó en silencio. Entonces, después de rescatarla, la adopté porque también estaba bajo la jurisdicción del DSN, y realmente no sabía cómo decirle que no a ella y a Eri.
Izuku suspiró. También fue en ese punto que DSN comenzó a darse cuenta de que tenía una debilidad en lo que respecta a los niños y comencé a ser más agresivo. Solo se volvieron más y más contundentes con cada niño que encontraba. Espera, ¿me estás diciendo que esta mierda pasó de nuevo? Bakugo preguntó con incredulidad. ¿Cuántos putos padres simplemente arrojan a sus hijos a la calle? Demasiados, respondió Izuku, aunque a sus ojos cualquier cantidad de niños abandonados en la calle era demasiada. De todos modos, después de toparse con algunos niños más, el DSN se dio cuenta de que podían entregarme a todos los niños bajo su custodia. Así que firmé un contrato que me pondría a cargo de una nueva organización, a cargo de cuidar de cualquier OPK, cuyos padres no pudieran mantenerlos o ya no quisieran conservarlos. Yo obtendría una cantidad muy generosa de fondos del gobierno, una casa grande capaz de albergar a tantos niños y muchos otros beneficios. Pero a cambio, tendría que hacer esto por el resto de mi vida y recibir a todos los niños tomados por el DSN sin la capacidad de negarme. Decidí el curso de mi vida cuando firmé eso. Así que déjame aclarar esto. A través de una extraña coincidencia, seguiste encontrando niños abandonados con peculiaridades peligrosas, y el gobierno vio la oportunidad de arrojarte a todos sus mocosos no deseados porque sabían que no dirías no, joder, y entonces firmaste tu vida y te quedaste atascado cuidando niños hasta que te mueras. Bakugo resumió. Izuku suspiró, masajeando el puente de su nariz para tratar de combatir un dolor de cabeza que se estaba desarrollando. No como yo lo diría. Y no los llames mocosos no deseados. Nunca. Hubo un momento de silencio entre ellos, ya que Bakugo se tomó un minuto para asimilarlo por completo. ¿Realmente te rendiste, eh? Bakugo había intentado durante años que Izuku abandonara su sueño, y honestamente pensó que en este punto solo la muerte haría que Izuku se detuviera. Resulta que todo lo que se necesitaría era el propio All Might. Ese tipo realmente podía hacer cualquier cosa. Pero parecía que algo andaba mal en eso. Tal vez en el vacío, consideraría que eso era algo bueno, pero ahora era solo otra cosa que cambió, sumándose a la sensación de que su vida antes de UA podría haber sido, como dijo Aizawa, otro mundo por completo. ¿Qué más podía hacer? Tratar de ser un héroe sin peculiaridades habría sido bastante difícil, pero tratar de ser un héroe sin peculiaridades al mismo tiempo que criaba a 5 niños y les prestaba toda la atención que necesitaban, eso habría sido imposible. E injusto para ellos. Bakugo nunca había escuchado a Izuku sonar tan derrotado. Y eso decía mucho. Era como si realmente estuviera viendo morir un sueño frente a él. Y eso hizo que un rayo de miedo lo recorriera, mientras un molesto pensamiento perdido formuló la pregunta. ¿Podría ser yo? Bakugo negó con la cabeza para intentar deshacerse del pensamiento. ¡No! Nunca podría ser tan patético como Deku. Sin embargo, una vez más, otro pensamiento perdido lo hizo detenerse. Pero, ¿qué harías si te expulsara ahora mismo? Bakugo se negó a pensar en eso. Al menos si aceptara esta oferta, aún podría ser útil. Podría ayudar a estos niños. Izuku continuó. Así que después de leer el contrato de principio a fin, firmé. Y ahora soy el cuidador oficial de todos los niños de OPK abandonados por sus padres. Por eso, por cierto, me mudé. De vez en cuando, el DSN me entregará nuevos niños a los que cuidar desde sus instalaciones, como Kai. Bakugo gruñó ante la mención del chico Kaiju, ya que todavía sentía el dolor en su cuerpo y orgullo. Entonces, ¿cuándo es la parte en la que te convertiste en amigo del puto All Might? ¿Te lataste a la escuela y te convertiste en el jefe de alguna otra puta rama del gobierno o algo así? ¿Y dónde diablos está la tía Inko? Bueno, para empezar con All Might, cuando le di la evidencia a la policía, me pusieron bajo protección de testigos. All Might fue el primer héroe que se ofreció como voluntario para protegernos, y después de eso, seguí encontrándome con él. Creo que se siente mal por decirme que no puedo ser un héroe. Aunque realmente no creo que deba hacerlo. Izuku explicó. Y en cuanto a mamá, bueno, usó gran parte del dinero que adquirimos para comenzar su propia empresa, le está yendo bastante bien. Ahora mismo está trabajando en el extranjero para intentar aumentarla aún más. Hasta ahora, eso era lo único que Izuku había dicho que hacía feliz a Bakugo en lo más mínimo. Bueno, al menos ella está bien. Se lo merece por tener que aguantar el culo inútil de Deku. Además, nunca delaté a la escuela. Corrigió Izuku. Después de que los héroes se dieron cuenta de que yo no tenía peculiaridades y que no había ido a la escuela por un tiempo, sospecharon y comenzaron a investigar. No les tomó mucho tiempo darse cuenta de la discriminación peculiar. Bakugo hizo una pausa. Eso tiene sentido.
Todavía no veo por qué les debería importar, pero como lo hacen por alguna maldita razón, tiene sentido que le echen un vistazo al trasero de Deku mientras está fuera de la escuela y vean que algo está pasando. También quiero decir que no soy el jefe de una rama del gobierno, dijo Izuku con severidad. Podrías decir que estoy extraoficialmente a cargo de la rama de eliminación de Kirk y yo decido a quién se borran sus peculiaridades, pero en el papel, no estoy en absoluto a cargo de eso. Espera, ¿qué rama? Bakugo no estaba seguro de haber escuchado eso correctamente. Tenía que haberlo escuchado mal porque no había forma de que lo que escuchó fuera cierto. La rama de eliminación de peculiaridades. Queríamos mantenerlo en secreto durante un tiempo, pero eso era bastante inútil. Con el tiempo, la gente se iba a enterar de que otros habían perdido repentinamente sus peculiaridades. El gobierno aún no ha anunciado la rama al público, pero Izuku no tuvo la oportunidad de terminar ya que Bakugo lo interrumpió. ¿Qué mierda quieres decir con eliminación de peculiaridades? No te limites a pasar por alto eso. ¿Cómo diablos están eliminando las peculiaridades? ¿Y por qué demonios estás a cargo de eso? Bakugo estaba sintiendo una mezcla de confusión, ira y miedo. Porque ahora sabía que Izuku podía hacer mucho peor que simplemente expulsarlo. Bueno, desafortunadamente, tanto la forma en que se eliminan las peculiaridades como la razón por la que tengo tanta influencia se basan estrictamente en la necesidad de saber. Izuku se aseguró de que su tono transmitiera que no había lugar para discutir. Si el conocimiento de que la sangre de Eri era el ingrediente clave para hacer la fórmula de borrado de peculiaridades, entonces innumerables personas vendrían tras ella y harían lo mismo que hizo Overhaul. La pobre chica probablemente nunca podría volver a salir. Pero no tienes que preocuparte de que se borre tu peculiaridad. El borrado de peculiaridades no es un castigo, aunque el gobierno está tratando de convencerme de que diga lo contrario, pero por ahora, las únicas personas cuyas peculiaridades estamos interesados en obtener deshacerse, son personas cuyas peculiaridades simplemente no les permiten vivir normalmente con otras personas, sin una posibilidad significativa de que los maten accidentalmente. Básicamente, peculiaridades pertenecientes al nivel 2 de OP. Personas con peculiaridades más peligrosas que los OP de nivel 1 que has visto como Kai. Eso no hizo que Bakugo se sintiera mucho más tranquilo. Para él, todavía lo veía como que su destino estaba a merced de Izuku. Lo cual fue un pensamiento incómodo por decirlo menos. Creo que lo cubre todo. Izuku dio un suspiro de alivio. Mucho ha cambiado, es casi increíble incluso para mí. Es muy diferente de cómo pensaba que sería mi vida. Kacchan, quiero verte convertirte en un gran héroe, continúa o atacarme. Puedes mejorar. Lo sé. Pero, hasta entonces, me gustaría mantenerme alejado. En este momento, no eres una buena influencia para mis hijos, te odio. Así que por ahora es mejor ir por caminos separados. TCH, bien. Cuanto menos tenga que verte, mejor. Bakugo refunfuñó. Puedo salir de aquí ahora. Me muero de hambre. Izuku asintió, y Bakugo tomó sus muletas, caminó hacia la puerta y se fue sin mirar atrás. El padre de cabello verde se hundió de inmediato en su asiento, mientras toda la tensión que había estado sintiendo se desvanecía. En verdad, había estado más que un poco nervioso por reunirse con Bakugo. No pensó que Bakugo lo atacaría. Estaba algo seguro de que su viejo amigo era lo suficientemente inteligente como para no arruinar su propio futuro. Pero tampoco habría pensado que su viejo amigo se habría convertido en un matón. Entonces hubo un poco de duda. Aún así, sabía que habría que ocuparse de Bakugo. Sabía que el explosivo rubio era bastante terco, y si quería encontrarlo, muy bien podría hacerlo. Y lo último que quería Izuku era que Bakugo se acercara a su casa, solo para encontrarse con sus hijos y probablemente un ejército de Grimm. Eso no acabaría bien para nadie. Sin embargo, su alivio duró poco, ya que de repente sintió un fuerte dolor en el pecho. ¡Ga! Izuku apretó su pecho por el dolor, pero no duró mucho, tan pronto el dolor desapareció tan rápido como llegó. Izuku luchó por respirar un poco, el sudor goteaba por su rostro cuando de repente se sintió muy caliente. Después de unos minutos más, todo volvió a la normalidad y cayó a un lado, ahora completamente acostado en el sofá. Yo debería ver a un médico, concluyó Izuku. Se sentía tan cansado, podía sentir que sus ojos se cerraban y sabía que no podía detenerlos. Haré una cita, eventualmente. Y así todo se volvió negro.